Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy lamentablemente traigo otro caso terrible que sucedió básicamente en los Estados Unidos y que ya habréis oído hablar de él varias veces. Se trata del niño Gabriel Daniel Fernández, que nació el 20 de febrero de 2005 y falleció el 24 de mayo de 2013. Fue básicamente un niño de 8 años estadounidense que fue abusado y torturado durante más de 8 meses hasta que finalmente fallece debido a las lesiones que recibió. Los responsables que llevaron a su muerte fueron nada más y nada menos que su madre, Pearl Fernández, y su novio Isauro Aguirre. Estos fueron acusados y condenados por asesinato en primer grado, con circunstancias especiales de tortura, y bueno, Fernández fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y Aguirre fue sentenciado a muerte. ¿Qué menos? Porque ahora vamos a ver básicamente todo lo que tuvo que padecer este niño. Y como digo yo siempre, el tema de los niños la verdad es que siempre es lamentable. No se puede comparar casi un caso con otro porque son todos terribles. Pero también tengamos en cuenta que un niño de 8 años además es plenamente consciente de lo que le está pasando y no puede entender por qué su propia madre, que es la persona que él más quiere, es capaz de causarle semejante daño. Y a pesar de todo lo que estaban haciendo con él, estos desgraciados y malnacidos, él intentaba siempre agradar a su madre de alguna manera, siempre intentaba llegar a ella de alguna forma, porque solo quería amor, era lo único que quería. Pero sabemos que hay mucha gente que es una malnacida que merece, como digo siempre, la peor de las muertes. En fin, yo es que, como os digo, estos temas me afectan mucho, pero bueno, precisamente por eso quiero darles visibilidad y una vez más lo voy a hacer con este caso, intentando, como os comento siempre, mejorar mi oratoria, que la verdad es que suele ser bastante pésima, más que nada por utilizar pues todas estas coletillas que me salen. Bueno, básicamente comento, Gabriel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en Palmdale, California. Era hijo de Arnold Contreras y Pearl Fernández. Poco después de su nacimiento, pues lo ponen en custodia de su tío abuelo por parte de madre, Michael Lemos Carranza, y de su pareja David Martínez. Estos continuaron criando al niño durante 4 años y bueno, en el 2009 se muda con sus abuelos porque, digamos que debido a la objeción de su abuelo a que estuviera dentro de una casa en la que existía una relación entre personas del mismo sexo, pues empiezan ya ahí como sabemos, pues todo lo que es este odio irracional, ¿no? Sobre estos temas de la homosexualidad y demás que es que no tienen ningún sentido. Así que hasta el 2012 vive con sus abuelos hasta que la malnacida de su madre y su novio recuperan la custodia del niño a pesar de las preocupaciones que expresa la familia por su bienestar. Y de hecho no tenían, más que razón, evidentemente. Porque todo lo que pasa con este niño es que es una historia para no dormir, sin ninguna duda. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, aparte de caer en manos de unos energúmenos que podemos ver aquí, ya solamente verle la cara a la madre, en fin, y ya no os digo nada del tal Isauro, vemos ahí un tío bruto, un tío enorme, que tenía que ser un cobarde de mierda, porque hay que tener, vamos, qué poca vergüenza, qué mal nacidos, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que abuse de personas indefensas? Es que es el delito más vil que puede haber en este mundo, o sea, es que son las personas más cobardes que hay. O sea, métete con alguien de tu tamaño, cabrón. O sea, es que, bueno, muy fuerte, muy fuerte. Total, que se va a vivir con estos desgraciados y bueno, pues a partir de aquí comienza a sufrir
unas torturas que no os podéis imaginar. O sea, es que lo de siempre, es una auténtica locura. Y todo parece ser que es porque, bueno, el Isauro le tiene manía desde el minuto número 1 al niño porque dice que el niño es gay. Que el niño es gay y entonces se empeña porque había vivido con estos, como os comento, familiares que eran una pareja de homosexuales y entonces el hombre malnacido este se obsesiona con que el niño es homosexual y con que hay que corregirlo con la disciplina que sea necesaria, causándole todo tipo de daños. Entre otras cosas, bueno, pues aquí, como comento, las personas que sean especialmente sensibles pueden pausar el vídeo o pueden ir directamente, pasar esta parte. Pero bueno, voy a intentar tampoco lo que hago siempre, porque las partes escabrosas la verdad que son dolorosas de contar. Digamos que el niño fue torturado, golpeado severamente, fue humillado, tanto por parte de su madre como por su pareja. Esto además duró 8 meses, en los cuales hubo golpes físicos regulares que causaron fracturas de huesos. Era forzado a comer arena y heces de gato, su propio vómito, alimentos en mal estado o caducados. Era quemado con cigarrillos. Recibía disparos de una pistola de balines en varias áreas del cuerpo. Perdón. Vale. Incluida la cara y la ingle. Era rociado con pimienta, obligado a usar ropa de mujer, tener que dormir atado y amordazado en un pequeño armario y que le rompieran los dientes con un bate, perdón, pero no puedo evitar emocionarme y, en fin, de la impotencia de semejante barbaridad, de verdad que es que sí. No, esta gente yo no sé lo que les haría. El caso es que Gabriel vivía con sus hermanos, que eran más pequeños, y bueno, ellos testifican que mientras el niño está siendo abusado, pues su madre y su novio se reían de él. Como os comento, básicamente la motivación de abusar de este niño es simplemente creer que era gay. Es verdad que los hermanos también sufrieron en algún momento algún tipo de agresión, pero nada que ver, lógicamente, con lo que sufrió Gabriel. En este caso, bueno, pues el 22 de mayo de 2013, vamos a centrarnos un poco, perdonadme, pero es que me puede la emoción. Voy a intentar retomar la compostura. Ay, por Dios. En fin, bueno. El 22 de mayo de 2013, la madre llama al 911 para informar que su hijo que no respira. Había sido golpeado fatalmente tanto por ella como por su pareja por no haber limpiado sus juguetes. Entonces, cuando llegan allí las autoridades, pues lo encuentran, imaginaos, ¿no?, desnudo, con varias heridas, con numerosos huesos rotos, que, según la desgraciada de su madre, se debieron a una caída. Aguirre además les cuenta que Gabriel era gay, o sea, como si esto fuese una excusa para todo lo que le había hecho al niño. O sea, esta información es totalmente irrelevante para las autoridades. Es decir, o sea, es que es ya el colmo de los colmos. O sea, ya está intentando justificar lo injustificable, el abusivo este. Ojalá, de verdad, y para esos que me dicen que no exalte la violencia, ojalá en la cárcel te hayan, Dios, no sé, o sea, te hayan destrozado y te hayan hecho, vamos, lo mínimo que mereces, de verdad te lo digo, porque es que no. En fin. Imaginaos en qué estado se encontraba el cuerpo de este niño, que los médicos lo que hacen es trasladarlo a de urgencia al hospital y lamentablemente pues
lo declaran con muerte cerebral. Fallece 2 días después, el 24 de mayo de 2013, en el Children's Hospital Los Ángeles, a la edad de 8 años. Y cuando se realiza la autopsia oficial, pues básicamente se llega a la conclusión de que muere por un traumatismo contundente, además acompañado de abandono y desnutrición. El 23 de mayo la pareja es detenida. Como os comento, los dos son acusados por asesinato en primer grado y por poner en peligro el bienestar del niño y el abuso infantil. Y en fin, la madre además era una drogadicta, consumía metanfetamina, bebía alcohol. Como siempre, pues tuvo una infancia también algo complicada, pero es que me da exactamente igual porque todos hemos tenido infancias duras y hemos tenido traumas y no nos da por hacer semejante barbaridad. O sea, es que ya no es ser malos, es que ya no es ser malos. Esto supera toda comprensión, no sé, humana, sin ninguna duda. O sea, es que no es posible aceptar algo así, al menos para mí, no es posible. Entonces, bueno, pues, en fin, independientemente de lo que le pasara a la madre en su infancia, que yo no dudo que fuese una infancia dura y traumática, bueno, pues efectivamente hay gente que le da por hacer esto. De hecho, está demostrado que muchos de los asesinos en serie, lamentablemente, en un 80% aproximadamente, todos tienen una cosa en común y es precisamente que han tenido una infancia en la que han sufrido todo tipo de abusos, tanto agresiones sexuales como agresiones físicas, agresiones de tipo psicológico y en fin. Entonces parece que hay un nexo en común, sin ninguna duda. Esto es así. Y bueno, parece ser que cuando sufres este tipo de infancia tan traumática, quedan dos caminos. Una es terminar convertido en un asesino en serie porque no conoces la empatía, no conoces el amor, no sabes lo que significa la paz y demás. Y luego, por otra parte, está el camino de las personas que intentan evitar por todos los medios causar en sus hijos los daños que ellos mismos sufrieron en su infancia. Por desgracia, estos son los menores casos, ¿no? Ya os digo que un 80% de los asesinos en serie tienen esto en común. Pero bueno, habría que ver efectivamente cuánta gente sometida a este tipo de vejaciones en su época infantil se convierten en asesinos en serie, ¿vale? Porque una cosa es que un 80% de los asesinos en serie tengan este nexo en común y otra cosa es que la mayoría de la gente que sufre este tipo de agresiones se convierta en asesino en serie. No sé si me explico, espero que sí. En fin. ¿Qué os puedo decir? Digamos que dentro del procedimiento legal, la madre se declara culpable el 15 de febrero de 2018, pero como parte de un acuerdo de culpabilidad para vetar la pena de muerte, básicamente. ¿Vale? O sea, sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional porque se le dice que se declare culpable. Entonces, con todo el descaro y desfachatez del mundo, en la corte dice que, bueno, que lamenta lo que pasó, que ojalá Gabriel estuviera vivo, que todos los días desea haber tomado mejores decisiones, que lo siente por sus hijos y que quiere que sepan que los ama. Desgraciada, malnacida. Ojalá, vamos, hayas sufrido y sigas sufriendo. Abusadora. En fin, perdonadme, pero es que no puedo. Ya os digo, está en la prisión de mujeres del centro de California, en la que ingresa el 21 de junio de 2018. La muy sinvergüenza todavía se atreve a hacer una petición el 8 de abril de 2021 en la que solicita una nueva sentencia, pero evidentemente solo faltaría, aunque a veces lamentablemente pasa, lo cual es inexplicable. Esta fue desestimada por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles.
es que no tenía derecho a la reparación en una nueva sentencia. Es que no tenía ningún derecho. Es que ya hay que tener jeta y ya hay que ser... es que ya no tengo más adjetivos porque yo creo que ya los he dicho todos por no repetirme, pero es que esta mujer, vamos, menuda cara dura, o sea, es alucinante, ¿no? Y luego ya nos cuento el otro malnacido, ¿no? O sea, el Isauro este, que aparte de ser un cobarde, porque yo, la verdad, tenía 44 años, en fin, es que la verdad es que hay veces que me cuesta seguir porque no puedo entender, ya os digo, estas cosas, en fin. Bueno, vamos a ver si entramos un poquito más en el caso. Basándonos un poco en lo que era la familia de Gabriel. Básicamente sus familiares lo describen como un niño dulce que buscaba el amor de los suyos. De hecho, es curioso que, como podéis ver en esta foto, a pesar de las lesiones que presentaba y el daño que le causaban, nunca deja de sonreír, ¿no? Esto es algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. La fuerza que tienen estos niños, ¿no? Jolín. De hecho, tenemos imágenes cuando vivió con sus tíos y sus abuelos, que además muestran a un niño no solo feliz, sino sano. Voy a ver si os consigo una de esas imágenes. Bueno, pues aquí tenéis una bonita imagen del niño cuando todavía no había llegado a la casa de estos perturbados. Y como veis, pues bueno, era un niño feliz, un niño normal, como deben de ser todos los niños. Es que no... Los niños es que tienen solo el derecho a eso, ¿no? Ya tenemos bastante con todos aquellos niños que lamentablemente tienen que vivir en guerras, tienen que morir de hambre, tienen que sufrir todo tipo de atrocidades, como que para colmo haya niños que sin tener ninguna necesidad de verdad tengan que sufrir estos horrores. Es algo que no tiene explicación. Entonces, en el momento que se traslada a casa de sus, entre comillas, padres, también hay un cambio de escuela y precisamente es en este nuevo colegio donde su profesora, Jennifer García, pues le oye al niño hablar de que era golpeado con el cinturón. Entonces, tras, lógicamente, alarmarse de esto que le está contando el niño, pues se pone en contacto con una línea directa para denunciar esta situación de abuso infantil, reportando todo lo que le había contado el niño, ¿no? Lógicamente. El caso es que esto cae en manos de Stephanie Rodríguez, que es una asistente social, que, bueno, según personas de su entorno, como pasa siempre, de verdad, tenía poca experiencia para un trabajo tan demandante como aquel. Es que además estos niños está claro que tienen una mala suerte que no nos podemos imaginar. Es que es mala suerte, macho. En todos los aspectos de su vida es mala suerte. Porque ya me dirás cómo es posible. O sea, que aún encima los servicios sociales y demás estén en conocimiento de esto y aún a pesar de eso mueran de esta forma tan terrible. Es decir, son cosas que de verdad, ya os digo, que no tienen ninguna lógica. O sea, es que no tienen ninguna lógica. Porque a partir de este momento, como pasó con el caso de Baby P, ese vídeo que ya os hice del pobre bebé de 17 meses, se empiezan a suceder una serie de visitas, de llamadas, de revisiones, pero de forma inexplicable no hubo cambios. Es más, los abusos fueron empeorando, la propia profesora lo ve, o sea, es que dice este niño, es que cada vez está peor, ¿no? O sea, empezó a llegar a clase sin algunos mechones de pelo, con costras en el cuero cabelludo, los labios hinchados, moratones por toda la cara y, como digo, esas lesiones causadas por disparos de una pistola de aire comprimido. Es decir, ¿en qué cabeza cabe hacer una cosa así? O sea, realmente ya os digo, hay que tener una mentalidad fría, psicopática, sin ningún tipo de empatía, abusiva,
Ya os digo, es que métete con alguien de tu tamaño, pedazo de mierda, coño. La cuestión es que, aunque la profesora insiste en sus denuncias a los servicios sociales y también algunos miembros de la familia preocupados piden ayuda, pues, como siempre, en fin, los agentes de la oficina del condado visitan el apartamento en varias ocasiones, o sea que una de ellas pocos días antes de la paliza final. Pero como siempre, deben de estar ciegos, deben tener cierto tipo de retraso mental, lo siento mucho, pero es que no me cabe en la cabeza algo así, y se creen lo que les dice la madre, sin comprobar el estado del niño. Entonces, digamos que ninguna de las acciones que llevan a cabo las autoridades derivan en una decisión que ponga a salvo inmediatamente a este niño. En fin, es intolerable, intolerable, de verdad, intolerable. En fin, cuando llega el juicio, básicamente en principio se iba a celebrar un solo juicio, pero posteriormente se decidió juzgar a la pareja por separado, por temor a que las limitaciones intelectuales, sobre todo de la madre, porque lo que os digo es que le faltaban además unos cuantos hervores, demoraran el proceso. Así que el fiscal, John Hatami, que es el que actúa como hilo conductor, y al cual tienen acceso las cámaras del juicio, muestra su lado más personal y abre su casa al espectador, contando cómo él mismo fue víctima de abusos físicos por parte de su padre. Lo que hace además que se tome esto como algo personal, ¿vale? Porque la historia de Gabriel tiene un significado especial para él, como la tiene para mí, innecesariamente, o sea, independientemente de que yo ni muchísimo menos he sufrido, pero ni de coña, ¿vale? O sea, todos estos tratos que se le dieron a este niño, o sea, no hay comparación, es decir, lo mío fue un poco más, pues, psicológico, un poco más, pues, humillación y que te hacen creer toda la vida, pues, que eres un inútil, que no sirves para nada, eso, pero vamos, que no, no tiene nada que ver, por supuesto. Pero aún así, esa empatía surge inevitablemente, al menos para una persona como yo. No lo puedo evitar. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a declarar los testigos de la acusación, pues os podéis imaginar, ¿no? Esto es estremecedor. Algunos de los paramédicos que acudieron a la llamada de emergencia cuentan que a simple vista ya pues se podía detectar que tenía numerosas contusiones en la cabeza, varias costillas rotas, partes de piel quemadas, manos hinchadas, en fin, lo que os he comentado antes. Incluso cuando se realiza la autopsia, se ve que tenía en el estómago arenilla mezclada con heces de gato, que ya tiene, es que, en fin, bueno. Los hermanos de Gabriel, como os comento, testifican a puerta cerrada y confirman que el niño era forzado efectivamente a comer este tipo de excrementos si no limpiaba bien la batea. Cualquier excusa realmente les servía, porque es que no es una excusa, es que es lo que querían, hacerle daño hasta el final. Entonces, a veces incluso lo encerraban en un mueble que tenían en su habitación, no le daban comida, no lo dejaban ir al baño y encima el padrastro pues lo golpeaba con especial dureza llamándolo gay. Sin más. De hecho, el abogado del elemento cobarde Isauro no puede negar la evidencia sobre la causa de la muerte de Gabriel. Así que básicamente pues hace un poco lo que es argumentar que la paliza mortal no fue premeditada, sino que fue producto de un ataque de ira. Así que, bueno, lo que pide a los miembros del jurado básicamente es que condenen a su defendido por homicidio en segundo grado. Vamos, ni te lo crees. No los convenció, evidentemente, solo faltaría. Así que, como tenía que ser, fue sentenciado a muerte. Pero como siempre, sabemos que lo de las penas de muerte a día de hoy, y aunque mucha gente no está de acuerdo, y yo de hecho tampoco en general estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero en este tipo de casos, ¿qué queréis que os diga? O sea, ¿qué queréis que os diga? Incluso a veces me parece algo demasiado generoso para este tipo de gente que lo que merece es sufrir por el resto de su vida, básicamente. Y espero de verdad
que en la cárcel lo haya pagado y lo siga pagando. Lo espero. Así que bueno, como os comento, la madre, para no tener la misma condena se declara culpable y a la venga. Se declara culpable, cadena perpetua en lugar de pena de muerte. En fin. La cuestión es que las trabajadores sociales, la Stephanie Rodríguez esta y Patricia Clement, y todo lo que son sus supervisores, Gregory Merritt y Kevin Bond, fueron formalmente acusados de abuso infantil y falsificación de archivos públicos en 2017. Los 4 habían sido despedidos poco después de la muerte de Gabriel. ¿Qué menos? Porque, de verdad, dedicaros a otra cosa. Dedicaros a otra cosa si no sabéis hacer bien vuestro trabajo. Porque es lamentable, o sea, no se puede tolerar, no hay por dónde cogerlo. Entonces, si sois unos inútiles, unos ineptos, unos necios, que sois incapaces de ver a un niño que está lleno de moratones, de golpes, que tenía que padecer un dolor, o sea, es que si no sois capaces vosotros, que se supone que sois expertos en esto, de salvarle la vida a un niño, joder, ¿qué carajo hacéis dedicándoos a esto? Por favor, o sea, fuera. Dedicaros a otra puñetera cosa. O sea, es que son tan culpables para mí al final como, bueno, en fin. No estoy viendo que se ve muchas veces mi reflejo ahí en la pantalla. En fin, al final me da igual. Digamos que, bueno, uno de estos, digamos, despedido de los servicios sociales, pues básicamente se justifica diciendo que hay muchas dificultades en el trabajo social, que a veces están desbordados, que a menudo lidian con 25 o 30 casos de niño cada uno y que, bueno, que es normal que en algún momento haya alguno que se pase por alto. Piribí que te vi. Además explica que, bueno, que en las instancias de protección a la infancia se enfocan básicamente en la preservación de la unidad familiar. O sea, que argumenta que la separación o retirada forzada de menores de una familia es un proceso traumático. Al loro cantimploro. O sea, es que es inexplicable, o sea, es inexplicable, vamos. Así que bueno, como os digo, es que no hay justificación, no hay justificación y no. Así que como siempre mucha gente falló. Hay muchas razones por las que esto pasa, pero cuando llegas al final la pregunta es, ¿cómo quieres tratar a los niños? Básicamente. Así que os voy a dar una pequeña criminología y ya termino porque no me quiero enrollar mucho. Básicamente, bueno, pues vamos a ver si empezamos. El 24 de mayo de 2013 Gabriel Fernández muere. Los paramédicos encuentran a Gabriel desnudo y sin respirar, con el cráneo fracturado, 3 costillas rotas y perdigones, como os he dicho, incrustados en su pulmón y la ingle. El 29 de mayo de 2013, la muerte por tortura desencadena una investigación del Condado de Los Ángeles. Inician una investigación sobre el manejo de las quejas de abuso que involucraban a Gabriel. Y estos 4 trabajadores pues se le imponen una serie de medidas disciplinarias. El 30 de mayo de 2013, los trabajadores sociales no detectaron señales de abuso en el niño, lo cual es, como os comento, increíble. El 25 de junio del 2013 se crea una comisión de ciudadanos para investigar a este departamento de servicios familiares y se vota la creación de una comisión de primera línea para investigar la Agencia de Bienestar Infantil y proponer reformas en el manejo de estos casos. El 30 de julio de 2013, los trabajadores sociales son despedidos. Otros implicados circunstancialmente en el caso también reciben cartas de advertencia o reprimenda. El 13 de agosto de 2013, la pareja, desgraciada madre y pareja, son acusados de torturar y matar al niño, con las correspondientes condenas que no voy a repetir. El 18 de agosto de 2014, el supuesto abuso del chico es descrito en el testimonio gráfico del gran jurado. Como digo, 2 de los hermanos testifican.
todo aquello que no voy a volver a repetir de lo que les habían hecho. El 1 de julio los fiscales piden la pena de muerte contra la madre y su novio. Como sabemos, finalmente la madre es finalmente condenada a cadena perpetua por confesar. El 7 de abril de 2016 los trabajadores sociales son acusados de abuso infantil y en un giro inusual en el caso, 4 trabajadores sociales del condado de Los Ángeles son acusados cada uno de un delito grave de abuso infantil y un delito grave de falsificación, además de registros públicos en relación con la muerte de Gabriel en 2012. Es decir, que aun encima de ser unos inútiles, intentan esconder, digamos, todo el papeleo que había respecto al niño. Es decir, intentaron minimizar la importancia de las lesiones físicas, lesiones mentales y emocionales que sufrió Gabriel, permitiendo que un niño vulnerable permaneciera en su casa y siguiera siendo abusado. El 1 de enero del 2017, los agentes del sheriff de Los Ángeles también son disciplinados tras la horrible tortura y muerte del niño de 8 años. Básicamente porque, pues tampoco realizan bien su trabajo de proteger el bienestar infantil, y también habían visitado la casa de Gabriel en varias veces en los meses anteriores a la muerte del niño, y casualmente tampoco encuentran señales de abuso, así que no se presenta ningún documento que haga profundizar más en la situación del menor. Ninguno de los 9 agentes implicados en el caso fue acusado de un delito. Dijeron que sí, que algunos fueron disciplinados internamente, ¿vale? Pero bueno, se negaron a dar detalles, es lo que pasa siempre, ¿no? Para contentar un poco a la gente y que no haya pues ese revoloteo que se había creado respecto al tema, pues no, sí han sido disciplinados y tal, lo de siempre. El 15 de noviembre de 2017, pues son sentenciados, como os comento, por asesinato en primer grado. El 13 de diciembre de 2017 se confirma la pena de muerte para Isauro y la cadena perpetua para la madre. El 24 de febrero de 2018 la madre se declara culpable. El 13 de septiembre de 2018 se mantienen los cargos contra los trabajadores sociales. Se niega una moción para desestimar los cargos de abuso infantil y otros cargos por un respeto impropio por la vida humana y una falta de vigilancia, al no documentar adecuadamente el abuso. El 3 de marzo de 2019 la abogada testifica que no reportó el presunto abuso de las autoridades antes de que Gabriel Fernández fuera asesinado. El 22 de mayo de 2019, después de 2 sospechas de asesinatos homofóbicos, la auditoría encuentra problemas más amplios con el bienestar infantil de Los Ángeles. O sea que es que básicamente la justificación de este delito es, como os comento, pues un odio exacerbado hacia los gays, básicamente. El 11 de diciembre de 2019, para llevar a los asesinos de un niño a la justicia, un fiscal lucha con su propio abuso infantil, como os había comentado. Entiende lo que es sentirse impotente, con lo cual, pues es el mejor fiscal dentro de lo malo. Alguien que parece que hizo algo. En fin, que básicamente esta es un poco la cronología de lo que básicamente pasó. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que darle vueltas a lo mismo y tal no tiene mucho sentido. Simplemente, pues, lo de siempre. Estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar, sobre todo cuando están en conocimiento de autoridades y demás. O sea, es una cosa que no hay por dónde cogerla. De verdad que no hay por dónde cogerla. El pobre chaval, encima, pues con 8 años, oye, que ya eres consciente, si es que, en fin, y que todavía intentase agradar a su madre, enseñándole algunos trabajos que hacía en el cole, mamá, e intentando llamar su atención para buscar un amor que le era impedido una y otra vez, básicamente. Bueno,
Pues de todas formas, si os interesa en particular este caso, hay un documental en Netflix bastante bueno que cuenta el caso con mucho más detalle. Y bueno, a la gente que le interese esto, lógicamente os lo recomiendo, porque está muy bien. Y bueno, los que me conocéis sabéis que a mí siempre me gusta quedarme con la parte positiva, si es que se puede hablar de esto en casos así, que es siempre mostrar la sonrisa de este niño, quedarnos con esto en lugar de con esas imágenes tan duras y bueno, pues apoyar al 100% que estas cosas no sucedan, hacer lo que sea necesario para proteger a estos niños tan vulnerables, para que no se vuelvan a repetir casos como este, porque lamentablemente no es el único caso, hay muchos, muchísimos más. Hablaré en su momento también del caso de Victoria Climbie, que también fue una niña que, en fin. Pero bueno, no quiero acumular solamente vídeos de desgracias y de dolor, sino que también quiero combinar pues con cosas, como os comento ya, de mi interés más a nivel cultural. Y probablemente mi siguiente vídeo, aunque tengo pendiente el de Kobe Bryant, pero mi próximo vídeo será sobre Lemmy Kilmister, líder de Motorhead, al que yo pues también admiro. Es un grupo que siempre me ha gustado, que siempre no, me empezó a gustar también gracias a mi hermano. Y, y lo que admiro más que el grupo en sí y su música es la personalidad de Lemmy, ¿no? Sin ninguna duda era único, único. Un hombre que, vamos, tenía muy claro cómo quería vivir su vida y lo hizo sin ningún tipo de... Vamos, le daba exactamente igual lo que se pudiera pensar o no pensar, y además era un hombre culto que sabía muchísimo y, en fin, bueno, tampoco voy a contar nada más porque estamos en otro vídeo. Deciros también que veréis, los que sois mis seguidores, que, bueno, pues muchas veces yo descuelgo vídeos, los quito y los vuelvo a colgar. Eso es porque básicamente YouTube, lógicamente, tiene un logaritmo por medio del cual, pues cada X tiempo, cuando a ellos les parece bien, lo que hacen es dar publicidad a tus vídeos. Unas veces sí y otras veces no. Entonces, a veces, pues como lógicamente realizar estos vídeos, aparte de que lleva cierto trabajo, lleva muchas veces, lo que os digo, el disgusto de tener que hablar de ciertas cosas, a las que yo quiero, porque lo hago principalmente para que haya visibilidad, pues me da mucha rabia que YouTube no lo publicite, ¿vale? Porque, jolín, es que se trata de darle visibilidad. Entonces, pues a veces cuando veo que no es así, lo que hago es, ya os digo, quito el vídeo, lo guardo y unos días después lo vuelvo a colgar. Esto no es por daros la paliza, ni muchísimo menos. O sea, es simplemente por eso, para que en algún momento el logaritmo pille el vídeo y lo haga público y pueda tener suficientes visualizaciones, como me pasó con el caso del bebé Baby P, que estuvo durante un tiempo colgado y tenía como 40 visitas, lo borré, lo volví a poner y llegó un momento que el logaritmo de YouTube lo cogió, lo publicitó y a día de hoy tiene más de 2.200 visitas. Entonces, bueno, pues de eso se trata. ¿Vale? O sea, no de que solo sea visto evidentemente por mis seguidores, que por supuesto que sí, pero, jolín, que llegue al máximo de personas posibles, ya no por mí, porque yo no soy nadie, o sea, no tengo... Pero hombre, jolín, es que hay casos que yo creo que merecen ser publicitados muchísimo más que otras cosas que se publicitan, o sea, cosas como esta, por ejemplo. Aunque habrá miles de youtubers que han hablado del caso, pero bueno. Que sepáis que es por este motivo, no por hacerme repetitiva ni pesada. Así que bueno, nada, una vez más agradeceros el apoyo, los que estáis ahí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.